y nos queda. Bueno, ahí Nelia preguntaba cómo trabajamos este tema de la producción de objetos tecnológicos en primer ciclo, por ejemplo, ¿no? Entonces, nada, uno por ahí trabaja con determinadas propiedades de la materia que tiene que ver con las construcciones que estamos buscando dentro de los saberes científicos, en general, en general. En general nosotros vamos y enseñamos, no sé, viscosidad o fluidez. Entonces, demostramos que hay líquidos que rápidamente pasan por un embudo y otros, no sé, la miel que no tarda, que tarda mucho más en pasar, un dulce de leche. Entonces, nosotros ahí estamos trabajando determinadas características de la materia y lo estamos haciendo para construir esos conceptos de la ciencia, los términos teóricos de sólido, líquido y gaseoso, como modelos que nos van a permitir después entender un montón de otras cuestiones. Estas nociones como la fluidez o la viscosidad. Bueno, el tema es que solemos agotar esas intervenciones a esos conceptos y no a las técnicas de manejo de materiales, ¿no? ¿Cómo hago yo para, no sé, estuve viendo que la madera es un sólido, algunas ideas de cuál puede ser el uso de la madera, levantar la cabeza y ver que se hacen estructuras con eso, se hace el techo, qué sé yo, se hacen objetos con esa madera. Y eventualmente algunas propiedades de uso de esos materiales. Entonces, de técnicas, de cómo hacerlo, cómo se hace, cómo se corta, como qué sé yo, no es necesario que agarren un serrucho para cortar la madera, pero sí saber que existen determinadas, ahí entra claro, factores o elementos vinculados a este material que elegimos que permitirían el uso de alguna manera. Yo puedo trabajar, no sé, mostrarle que un alambre tiene ciertas propiedades plásticas que la madera no. Entonces, esos aportes son aportes en la línea de saberes tecnológicos, porque eventualmente frente a un problema que vamos a trabajar en años posteriores, tenemos un principio de solución, porque pueden recurrir a ese saber para resolver este problema. Entonces, no sé, yo he visto algunos trabajos muy lindos. Uno dice referencia así hace un ratito, de pasada nomás. ¿Por qué algunos plásticos cambian de color, viste? Bueno, nada, cuando están expuestos al sol, todos cambian igual. Entonces, todo un trabajo metodológico, metodológico en términos de encontrar algún tipo de argumentación a partir de los ensayos que hacemos para dar cuenta de que algo pasa con la insolación y ese material. Entonces sabemos a futuro que ese material podría ser una solución para algo, pero que después va a tener una degradación por acción del sol. No es necesario que sepan radiación para esa cuestión. Entonces, es como una construcción que muchas veces hay una tradición de enseñanza de eso, ¿no? Bueno, ustedes lo saben mejor que yo. Hay una tradición de enseñanza, pero yo lo que me parece que podría aportar es trascender los límites de la visión científica, del modelo científico, e instalar en esos momentos, verlo como una posibilidad, como una oportunidad, para instalar algunas ideas relativas al material y sus posibilidades de uso en el desarrollo de elementos tecnológicos, ¿no? No sé si aceptar, no sé, le pongo por acá. Sí, por ejemplo, en la clase 2 que teníamos que hacer
bueno, me acuerdo bien la consigna, nosotros en el primer grado trabajamos con el universo, la Tierra y sus cambios, y Sí, trabajamos la lluvia, ponele, ¿no? Primer grado. Bueno, y quisimos hacer que ellos fabriquen un pluviómetro. Estaría entonces, si necesitamos esto y esto, pero no que sea de plástico. Le nombramos en generalidad los materiales, pero no qué clase de materiales. Puede ser sí, para que puede ellos ser. puedan, vea, uno me pueden traer un vasito de plástico, otro me puede traer de vidrio, otro de lata, otro un plato, y ahí Sí. estaría la diferencia en la construcción. Sí, y la diferencia en la construcción y después discutir algunas de estas cuestiones que después lo vemos como limitantes en el desarrollo, en el diseño, ¿no? Porque ya esto es Claro, un diseño. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿qué ventaja poner tiene? un plato no me sirve porque si cae mucha agua, se va a desbordar y no tiene la Ahí finalidad está. de medir. Ponele. O la fragilidad, o la posibilidad de soportar la intemperie, o bueno, ¿no? Elementos que uno pueda distinguir ciertos atributos de esos materiales. Todo eso Claro. contribuye a la alfabetización tecnocientífica en un sentido más amplio. Claro, ahora entiendo, no va en el hecho de la construcción, de que yo diga voy a construir con este material, sino decir qué elementos, pero no especificar de qué material para que ellos Claro, tengan. Ahí ahí, estaría ahí construyendo. está el tema del grado de apertura que les decía recién. Uno Ajá, puede dar una consigna abierta, construye un pluviómetro, y la otra es construye un pluviómetro utilizando una botella de claro, plástico. limitando, es con esto. Claro, ahí vos lo limitás. Y Ajá, bueno, en cualquier caso, vos estás apuntando al diseño, pero en uno te habilita todas estas discusiones respecto de la naturaleza de los materiales, de sus virtudes, de por qué lo elegimos a veces, de qué cosas podemos elegir y qué cosas no. Algunas porque, bueno, no, si usamos en vez del plato, usamos la fuente de la abuela, eso claro, tiene más profundidad, no, no me dejan usarlo. La abuela me da de bastonazo. Entonces, hay sí. elementos allí limitantes que son interesantes para discutir como habilidades propias del diseño, ¿no? Eh, no sé, son cosas que después vamos a ver a lo largo de cualquier objeto tecnológico. ¿No? Claro, por eso también en el material te dice que a partir de la fabricación de un artefacto, siempre nos van a salir nuevas dudas o nuevos problemas, porque Puede depende ser. cómo yo construyo o con qué material voy a tener un problema o no, Sí. o varios o uno. Ah, La verdad es que a la larga, cuando uno va profundizando las discusiones, aparecen cuestiones de impacto ambiental. O de salud, ¿no? ¿Qué cosas puedo utilizar? No sé, de salud me refiero a ergonómicas, qué sé yo, ¿no? Entonces, y de discusiones, yo uso el cachivache ¿no? Un mouse así cachivachesco con cable. Bueno, entonces, el mouse ese tiene una determinada condición, no lo puedo poner en la cámara, pero hay algo allí, como apoya el pulgar, que tiene que ver con un diseño ergonómico, ¿no? Algo que se ajuste a la naturaleza de los movimientos de mis manos. Eso por un lado. Eh, por el otro, bueno, nada, es un mouse óptico. Eso le da mayor velocidad al puntero y precisión, qué sé yo. Y por otro lado, tiene un cable. No uso pilas. Entonces, por supuesto, la batería, la computadora tiene una batería, pero yo todo lo que pueda usar sin pilas, no uso pilas. Es una decisión mía. Entonces, ¿cómo una persona llega a tomar esas decisiones? Por supuesto que no voy a salvar el mundo, ni muchísimo menos. Lo que digo es que en la elección del objeto tecnológico, luego empiezan a ver o a estar atravesados por otras nociones. A nosotros nos parece recontra loco pensar en la huella de carbono de un objeto. Y en la Europa que nos venden, en los diarios, resulta que tenés tarjeta de crédito con límite de carbono. Digo las que nos venden en los diarios, porque vas a Europa ahora y hay movimientos de que prendan, no sé, usinas con carbón y listo.
¿viste? Para resolver el problema del invierno que llega. Entonces, hay un discurso para vender una imagen de una Europa verde, y después está la realidad, que vuelan bombas todos los días, ¿no? Y que bueno, nada, en esa condición, ¿sí? Como es el dicho, la necesidad tiene cara de A mí hereje. Bueno, me llamó mucho lo que es en España, por ejemplo, yo estuve hace poquito, la cantidad de propaganda que usan del cuidado ambiental, que esto, que lo otro, que el cuidado ambiental, que cuidado, que cuidado, que cuidado. Y es impresionante la cantidad de desechos que se producen, de papeles, todo, todo. Vos vas a comprar y es plástico, vas a comprar y es plástico. Esto es impresionante la cantidad de desechos familiares que sacan. Digo, claro. pero no van al foco de No, decir, bueno, sí. hago una reducción en esto. No compro más la leche en caja, sino la de botella, porque está la de botella. Yo Entonces digo, justo, se contradicen. Mélida, justo había visto un programa en donde analizaban el tema del reciclaje de plástico, ¿no? El reciclado del plástico con el circulito de los envases y todo. Y mostraban a Dinamarca como uno de los grandes países que ellos usan energías limpias, energías verdes. Y las usinas de ellos usan como combustible el plástico, con lo cual generan más dióxido de carbono que Dioxinas, las otras usinas. Entonces, ¿cómo mostraban que es todo un discurso eso del circuito del plástico, cómo se volvía al ambiente reciclándose cuando no era así, porque únicamente el 2% de todo el plástico que ellos lograban juntar y separar era el que se podía reciclar. El resto se quema. Entonces, dioxinas claro, para todos. sería eso. Entonces, todos los envases plásticos de los productos de ellos tienen la flechita del círculo verde como que se puede Utilizado. reciclar. Y es mentira. Entonces, lo que vos decís, en lugar de tratar de limitar el uso del plástico, ellos te venden como propaganda que se recicla y no es así. Únicamente el 2%. Por eso, en algún momento, las decisiones de diseño, ¿no? Que yo le decía el ejemplo de la gata, bueno, nada, dice, bueno, ¿te parece aberrante hacerte un tapado con el cuero de la gata, pero te parece recontra bien ir a comprar, no sé, un pedacito de zapallo y te viene en una bandejita con plástico del entorno, y uno lo compra igual? Pero bueno, entonces ahí hay cuestiones éticas que se van a ir instalando y que las tenemos que instalar. O sea, estas cosas que me están diciendo tienen que ser visibilizadas, porque si no es muy difícil de ver. Entonces, uno tiene que ir hacia esos lugares y poner en tensión estos discursos, ¿no? Estos formatos que, nada, como dice Mujica, ¿no? La cultura contra todos los ciclos naturales, ¿no? La cultura de la obsolescencia programada, la cultura contra la sobriedad. Bueno, entonces, en algún momento nosotros tenemos que hacer público esa cuestión. Y entonces sospechamos que los diseños van a ir de los objetos tecnológicos, van a ir ajustándose a estos parámetros que no son solamente de la naturaleza de los materiales o las limitaciones físicas, sino que tienen que ver con los recursos disponibles y valoraciones éticas y ambientales, ¿no? Bueno, eso en cuanto a los objetos tecnológicos. Después hay otra cuestión que tiene que ver con algo que habíamos empezado en la primera parte, que son la alfabetización, digamos, tecnológica digital. Nosotros, uno de los puntos que tenemos dentro del temario de esta materia, aparece la inclusión curricular de tecnologías digitales, ¿no?
Bueno, nada, esa es una problemática en sí misma. Entonces, ¿cuáles son, de nuevo, los componentes de la alfabetización tecnológica o científico-tecnológica desde una perspectiva de las tecnologías digitales? Bueno, ahí ha ganado mucha presencia, mucho espacio. Eso primero que les contaba, ¿no? Cuando llegaban las primeras computadoras, nosotros aprendíamos a programar. ¿Por qué? Porque de esa manera uno podía resolver algún tipo de problema utilizando la computadora como herramienta. Entonces, uno desarrollaba un programa para resolver ese problema. Entonces, ahora se vuelve a traer al seno de la discusión acerca de la alfabetización o la introducción curricular de tecnologías digitales, la alfabetización tecnocientífica desde un enfoque digital, el pensamiento computacional, que implica este tipo de saberes, saberes que están asociados a el diseño de algoritmos, digo, a utilizar la cabeza para resolver algunos tipos de problemas y dialogar con la máquina en la manera que la máquina te entiende, que es a través de los códigos. Entonces, es una perspectiva que tiene, digamos, improntas emancipadoras, ¿no? Porque uno seguimos sin saber cómo hacer una computadora, no creo que podamos construir este aparato que tengo frente a mí, pero vamos a darle un uso diferente. Nosotros vamos a desarrollar, podría ser, ¿no?, como idea, nosotros, esta comunidad, va a desarrollar una plataforma en que nos comuniquemos gratuitamente. Bueno, ese es un desarrollo que demanda el trabajo colaborativo de un grupo de personas para resolver un problema, bueno, nada tecnológico, ¿no? Entonces, las competencias vinculadas al pensamiento computacional pasan a ser como prioritarias si uno está pensando en la alfabetización científico-tecnológica. Entonces, por eso en la segunda parte del apunte les escribía acerca de cómo abordamos la problemática de la enseñanza del pensamiento computacional y en educación primaria. Mi experiencia, yo ya estaba yendo a las escuelas primarias a trabajar con las maestras, los maestros, y ensayos hechos con niños y niñas del segundo ciclo, ¿viste? Algunos con mucho entusiasmo, otros no tanto, pero usábamos herramientas que se encuentran en programar, este programa de la Fundación Sadowski, que abrazó en su momento el Ministerio de Educación de la Nación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Bueno, nada, utilizamos Scratch, que es una programación por módulos, por bloques. ¿Sí? Nada, cuando uno desarrolla un programa, no sé si han alguna vez trabajado con eso, pero uno va escribiendo códigos, ¿no? Escribe códigos. Y le dice, bueno, en este código usted ingrese una variable. Entonces, aparece un texto, ingrese su altura. ¿Viste? Nada, bueno, el operador de la computadora pone, mido 1,50 m, ¿sí? Bueno, unidad, utilice metros. Bueno, metros. Entonces, esas cosas, esos diálogos están escritos en un lenguaje computacional, no sé cómo decirte, un código de programación. Acto seguido, que vos le dijiste, ¿cuál es la altura? Sigue, ¿no? Una línea interna. ¿Es esta altura menor que 1,50 m? Clasifíquelo en tal lugar. ¿Está bien? Si es mayor, pregunte tal cosa. Entonces, el programa es un algoritmo donde nosotros vamos dándole órdenes a la máquina de qué cosas debe hacer. Ingresa un dato, pregunta algo sobre el dato, resuelve algo sobre ese dato. ¿Está bien?
Entonces, eso demanda que vos tengas que tipear, y el código gringo, input tal variable, alfanumérica, if tal variable, then tal cosa. Entonces, nada, es un lenguaje extraño, ¿no? Un quilombo, perdón la expresión un poco académica, pero de difícil solución. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? ¿No? Cuando vamos a trabajar con niños que están alfabetizándose en la escritura. Bueno, se resuelve con estructuras, módulos, que tienen formas particulares. Una forma puede ser, no sé, tiene una forma con media luna, un rectángulo cortado abajo de media luna. Y dice, ¿cuál es tu altura? Y te queda un signo ahí, de pregunta, tic, 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 vos le pones 1,5 metros. Bueno, nada. A ese le sigue otro rectángulo, pero con una media luna al revés. La otra, no sé, cóncava o convexa, esta cóncava, ¿está bien? Entonces, a la primer forma le sigue esta otra forma que calza allí. ¿Está bien? Entonces, a eso se le llama programación por bloques. El segundo bloque, que tiene la forma que encastra con la anterior, hace la clasificación. Y le dice, si mide menos de 1,50, usted va, no sé, en tal característica, qué sé yo. No sé, algo. No sé si vale para algo clasificar. Pase por la puerta 1, que la bajita, y si es más alto, pase por la puerta 2, no sé. ¿Se entiende? Pero el diagrama de bloques, entonces, tiene un bloque particular para ingresar datos, un bloque particular para operar esos datos, y bloques que aparecen cosas en la pantalla. Trabajado esto con chicos del ciclo superior, digo, el segundo ciclo, hacen cosas que ni te imaginas. Personajes que toman una imagen de internet y uno puede ponerle en movimiento, puede hacerle decir cosas, no sé, puede... Un montón de... Sería como los jueguitos, ¿no? Las imágenes de Mario Bros, que viene caminando, salta, qué sé yo. Bueno, esas cosas yo he visto hacerlas con niños del segundo ciclo de educación primaria. Entonces, voy a decir, claro, hay algo allí de la lógica de los niños. No sé si vieron estos días, o la semana pasada, que se viralizó un diálogo entre una nena y el padre, que le dice Micumán a Tucumán. Entonces le dice, no, pero Micumán. Y el padre no sabe cómo decirle, no, no, se llama Tucumán, Micumán. No, no, no es tuyo. Dice, no es Tucumán. No, no, sí, bueno, es Tucumán. El padre se hace un enrollo porque no sabe cómo romper la lógica de los niños. Entonces, los niños tienen una facilidad para seguir determinadas estructuras lógicas, y les sale con más facilidad del que uno imagina, ¿no? Yo lo que he hecho son ensayos, pequeños ensayos, en esta escuela, en esta otra, y por ahí de esas 10 escuelas hubo un grupo que se destacó por las cosas que hizo, y otros que hicieron la repetición de programas o la utilización de herramientas que ya están, digamos, herramientas didácticas de la Fundación Sadowski, que son abiertas, cualquier persona entra, toma ese material y están para eso, ¿no? Bueno, eso es una de las estrategias para introducir el pensamiento computacional, pero requiere de una computadora. ¿Está? Después, una segunda estrategia no requiere el uso de computadoras y tiene que ver con no sé, desafíos, juegos, que tienen como propósito el desarrollo de determinadas competencias como la clasificación por determinadas características, la secuenciación lógica, y bueno, dentro de esos elementos, dentro de este formato digamos, enseñanza
de objetos tecnológicos digitales, a esto se le llaman actividades desconectadas. Entonces, en el apunte allí aparecen una serie de posibilidades de gestión, y yo particularmente me detuve, que me parece interesante de nuevo, porque mi experiencia fue en el segundo ciclo, ¿no? Problemas de lógica, problemas, como les decía, de identificación de regularidades, de algún patrón, y particularmente les pasaba un trabajo que hizo Bordiñón, que es el referente en tecnología que tenemos en didáctica de la tecnología, o uno de los referentes en didáctica de la tecnología, aquí en la Universidad Pedagógica, ¿no? A ver, estoy buscando acá. Ahí está. Bueno, me distraje tratando de buscar uno de los juegos. Ya van a ver que les dan unas figuras. Yo no sé si lo había puesto como ejemplo en el apunte, creo que no, pero una serie de figuras, y uno le dice, bueno, tome por parejas cuál encastra con cuál, ¿no? Entonces, una figura tiene un apéndice como un triángulo y el otro tiene como una cavidad como un triángulo, y bueno, nada, la idea es que formen esas parejas, y esas regularidades o esas complementariedad geométrica es la que después vamos a utilizar en el desarrollo de programas, ¿cómo se dice? Con módulos. Entonces, dentro de los recursos disponibles en nuestra universidad, en la Universidad Pedagógica, Bordiñón hizo un trabajo que compiló en una cuestión que le llaman saberes digitales, y allí van a encontrar, bueno, nada, la traducción de muchos de estos trabajos. Parte de la actividad propuesta para esa clase tenía que ver, para la clase teórica anterior, tenía que ver con la elección de alguno de esos materiales, y decir, bueno, nada, yo creo que este material aporta a fortalecer o a ir aproximándonos a determinados saberes vinculados a el pensamiento computacional. Esa era como la lógica de lo que estábamos charlando. Entonces, en síntesis, la enseñanza de la tecnología implicaría poco más que el uso del resultado, la tecnología, de la actividad ingenieril, que es el diseño. Entonces, apuntamos a apropiar, ¿no?, a la población de elementos vinculados al diseño ingenieril. Y dentro de ese diseño aparecen criterios que limitan al objeto tecnológico. Esos criterios tienen que ver, bueno, nada, no solamente con criterios económicos, con conceptos de la ciencia, sino que también hay cuestiones éticas, cuestiones que están vinculadas con la salud de las personas y del planeta, ¿no?, del ambiente. ¿Cómo manejamos esto en la escuela? Bueno, parte del ejercicio que podemos trabajar es la producción de objetos tecnológicos físicos, ¿no?, objetos que resuelven algo en particular. Bueno, esto que les decía, que puede ser cómo filtrar el agua, cómo hago no sé, algo para apoyar que soporte, no sé, la maceta. No sé, con hilos y sal, con maderitas, ¿no?, con lo que sea. Eso en términos, y ahí aparecen los grados de apertura de la consigna. Eso va a apuntar o va a limitar alguna de las condiciones que estábamos charlando antes. Y después, otra área tiene que ver con la inclusión curricular de tecnologías digitales.
Por ahora, de esa línea, estamos pensando en el pensamiento computacional y el abordaje del pensamiento computacional con dos estrategias. Una estrategia es actividades desconectadas. Esas actividades desconectadas son nada, pueden ser juegos, que atienden a diferentes cuestiones, a encontrar patrones lógicos, bueno, clasificaciones. Y la otra línea de trabajo es con las computadoras y tiene que ver, o es muy potente, el trabajo con programación en bloques. Entonces, más o menos por ahí estamos, y la idea que ahora, gracias a Sandra que me avivó ahí, que había programado la actividad con un límite que ya había pasado, bueno, cambiamos la fecha límite de entrega, pero la idea es explorar la página de la universidad, del trabajo de saberes digitales que hizo Bordiñón e Iglesias, dos colegas que se dedican específicamente a la utilización tecnológica o didáctica de las tecnologías, tomar alguno de esos materiales, Bebras, y ver qué competencias favorecen la implementación de tales juegos, lo digo entre comillas, porque son actividades didácticas para la enseñanza de algo en particular en la escuela. ¿Estamos más o menos? Sí, lo que pasa es que tenemos una gran dificultad nosotros en las instituciones. Las computadoras, Por eso, tenés las dos caminos. tecnologías, Uno porque, con compu y una sin compu. y bueno, pero yo hace 2 años hice no sé, no me acuerdo de quién era, un curso de programación que yo tenía, hacía yo, pero como alumna, y que tenía que replicarlo con mis alumnos. Que al Ajá. final nunca pude llevar a cabo que ellos programen algo, porque era con las computadoras, porque esas computadoras estaban todas bloqueadas. Es decir, son estas que nos daban los carritos, los Claro, ADM, sí. y bueno, y se bloqueaban. Fue una frustración porque estamos por terminar y bueno, se bloqueaba una con la otra. Fue una cosa realmente frustrante, Pero estaba porque esa es cerquita, la realidad Emilia, que estamos hoy en día en estaba las cerquita. instituciones. Tenías un curso que era este de programar, ¿no? Digamos que te daba cierta empuje y valor para abordar esa línea. Y después estaba primaria digital, con las limitaciones que sabemos, que llevaban 1 o 2 carros, dependía del tamaño de la escuela, o ninguno, en algunas escuelas no hubo. Pero bueno, nada, estaban esas computadoras que ya vimos, ¿no? Que al poco tiempo, no sé, eso fue en 2015, 2014, 2015, 2016 cambió la gestión y dentro del cambio de gestión se desarticularon todos los soportes territoriales. Entonces, la computadora se bloqueaba y no tenía ni un teléfono a quien llamar para desbloquearla. Pero eso fueron decisiones de la política pública. Entonces, Lo que pasa, claro, yo veo que eso es una de las grandes dificultades. Nosotros queremos proporcionar tecnologías a las instituciones, llevamos este material, las computadoras, todo, pero no vemos cómo sostener después ese mantenimiento de esas computadoras. Por por ejemplo, a eso. nosotros nos pasó que teníamos que comprar las baterías de 30 computadoras, alrededor de 500 pesos cada una. Pero te Y, duraron re poquito la batería, querida, ¿qué no, pero del pasó? 2017 más o menos. Después nos agarró la pandemia, no sé qué pasó. Sí, ¿Y cómo claro. hacemos en una institución No, no se marginal? puede. No, es imposible. No, no, Entonces, es decir, entiendo, bueno, si, entiendo, vamos, entiendo. si proporcionamos esas clases de material, de tecnología a las escuelas, tenemos que tener un programa que después pueda esas escuelas mantener eso. Claro. No Sí, sí. entregar y cumplimos, y ¿cómo hacemos? No. Porque los chicos después llegan a un grado de frustración, es decir, estaba re lindo el programa de que ellos programen cosas. Sí, sí.
pero nunca pudimos llevar Yo te digo, a esas hacer. cosas la escuela sola no las puede resolver, son cuestiones de política pública y de la inversión que se decida. Cuando se desarticula conectar igualdad, cayó todo. Bueno, nada, eso. Digamos, ahí tuvimos problemas serios y hay que Es reconstruir esta política cuestión. educativa de Estado, digamos, porque Sí. cada vez que viene un gobierno nuevo, cambiamos todo. Bueno, Esa es son esas cuestiones que hay que tratar de, por lo menos de tomar conciencia, ¿no? Entonces hay un modelo de gestión donde se distribuyeron computadoras, había equipos territoriales, producción federal. Yo he ido a Entre Ríos a dar charlas ahí en el Nacional de cerca de Paraná, unos pares de veces, a dar charlas de conectar igualdad. Había una producción de, no sé, decenas de miles de productos para el aula. Algunos muy buenos, algunos muy malos, ¿no? Con todo. Bueno, nada, vinieron, levantaron las plataformas, dejaron de pagar los soportes tecnológicos. Entonces, cae todo y claro, por supuesto que caemos en frustración. Pero bueno, nada, creemos que es posible. Tenemos una experiencia que nos dice esto es posible. Hay que, nada, seguir tirando por ese lado. Una de las propuestas que les decía para el desarrollo del pensamiento computacional no es como alguna vez nos dijeron nosotros, bueno, trabajen con no sé, un teclado de cartón. No es esa la propuesta, es la utilización de algunas actividades de lápiz y papel, que apunten a ir desarrollando ciertas habilidades lógicas necesarias para la programación, como alternativa, ¿no? Y la otra, ojalá lo logremos, es nada, no sé si comprar todas las baterías, comprar un par, no sé, conectarlas en línea, no sé qué. Pero nada, buscarle la vuelta para recuperar esos espacios. Che, nos queda nada, casi está por cortarse. Bueno, les mando besos. bueno, hablamos. Muchas gracias. Y nos Chao, vemos Sandra. la semana que viene, no, la otra. La otra. ¿Ya? Cualquier cosa me Gracias, nos escribe. vemos. Muchas Chao, gracias, chao. buenas noches. Chao. Chau.